RCR, la red que comunica y une al Perú. En Lima va a tener lugar la Conferencia Internacional Construcción Jurídica del Derecho Educativo, ¿no? Y nosotros siempre incidimos en la importancia que tiene la educación, ¿no? Tanto para el desarrollo, también como derecho de las personas. Y hoy tenemos la grata visita. Por eso quiero agradecerle de antemano al doctor Raúl Edilberto Soria Verdera. Él es docente e investigador de Derecho Educativo, presidente de la Red Argentina de Investigación en Derecho Educativo. Un gusto de saludarlo, un gusto de tenerlo con los estudios de RCR, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo para todos aquellos que son oyentes de ustedes y desearles una feliz jornada. Bien, yo estaba leyendo algunos de los estudios que usted realiza, ¿no? Y cómo se conceptualiza hoy el derecho educativo, ¿no? Que a la par es el principal derecho humano, ¿no? Ya que a partir de él se pueden ejercitar otros derechos, ¿no? Además, ¿no? Lo que puntualiza usted es que el derecho educativo es el motor de desarrollo de la nueva escuela y para lograr la formación ciudadana en democracia y la cultura de paz que tanto requerimos, ¿no? No solamente en los países de la región, sino en todo el mundo. En Lima tiene lugar, yo mencionaba al inicio, la Conferencia Internacional Construcción Jurídica del Derecho Educativo. ¿Cómo construimos un armatoste jurídico en función al derecho ejecutivo, al derecho educativo? Para empezar, digamos, tenemos que considerar que el derecho educativo es el derecho más antiguo del mundo. ¿Por qué? Porque nace con humanidad. Vale decir, cuando nace la humanidad, los padres a los hijos, ¿qué le daban? Como le dan todo el universo, los animales, por ejemplo. El padre al hijo le da educación. Los humanos, con mayor razón, lo educan porque de otra manera no podría comportarse en la vida humana. Pero además, una vez que se fueron uniendo las familias en tribus, en clanes, en la antigüedad, necesitaban normas, que son aquellas que son las que ponen lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, los derechos y los deberes. La convencionalidad, ¿no? La responsabilidad, claro. Entonces tenemos ahí derecho por un lado y educación por el otro, derecho educativo. Lo que pasa es que con el transcurrir del tiempo se fue dejando y no se lo fue reconociendo como tal. Y el derecho romano vino a plantear una serie de derechos que no son derechos de la naturaleza que tiene el derecho educativo. Y en todo el mundo se fue dejando de al lado. Y se puso todos otros derechos que conocemos, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho... y se dejó el derecho educativo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer hace un tiempo, hace unos años, es tratar de que todo el mundo vaya reconociendo de alguna manera que existe un derecho que todavía en las universidades no se está dando, no se lo está reconociendo a los abogados. ¿Por qué los gobiernos, por qué las sociedades no le prestan la atención debida? Yo supongo más que todo por desconocimiento, porque somos pocos los que estamos transitando ese nuevo camino del derecho educativo. La mayoría, yo le cuento, por ejemplo, en la Argentina, donde vengo, usted va a un abogado, tiene un problema de derecho educativo, y lo primero que le plantean es, a ver, le dice el abogado, esto es derecho administrativo. No, tiene un problema con la parte patronal, sea el Estado, sea privado. Es un derecho laboral. ¿Por qué? Porque no le han enseñado en la universidad el derecho educativo. Entonces, o va para un lado o va para el otro. Lo mismo debe estar ocurriendo en Perú, en todas las otras jurisdicciones, que no, digamos, no se ha enseñado
el derecho educativo en la Facultad de Derecho. Ahora, estamos dialogando con el doctor Raúl Edilberto Soria Verdera, él es docente e investigador de Derecho Educativo, presidente de la Red Argentina de Investigación en Derecho Educativo, se encuentra en nuestro país, nos está visitando en el marco de la Conferencia Internacional Construcción Jurídica de Derecho Educativo. En términos cotidianos, en términos prácticos, en términos del día a día, ¿qué ejemplos hay de derecho educativo o qué derechos educativos debemos conocer? Bueno, yo le digo, por ejemplo, en la Constitución argentina, el derecho educativo fue planteado como un derecho a enseñar y un derecho a aprender. Vale decir, estamos en presencia de un derecho individual. Tanto el derecho a enseñar, que tienen los profesores, los maestros, como el derecho a aprender, que lo tiene el alumno. Pero nosotros ahora consideramos que ese derecho es un derecho comunitario, es un derecho de la comunidad, de los padres de familia. No es un derecho individual, es un derecho que está para que la sociedad que lo está educando reciba ese derecho todos los días y lo emplee de acuerdo a lo que se va a realizar. De ahí nacen muchas pautas. Por ejemplo, nosotros tenemos por costumbre allá, y creo que acá igual, que creemos que el derecho educativo es las leyes que da el gobierno para la educación y que tiene un ámbito cerrado como la escuela. Dice que los docentes ganan tanto, dice que los alumnos tienen que ir de tal forma. Eso le llaman derecho, pero no le llaman derecho educativo, le llaman legislación educacional. Y así se ha venido desarrollando. Y los profesores, los maestros en su formación reciben esa legislación. Pero lo que nosotros planteamos es que el derecho educativo es mucho más amplio que la escuela, es de la sociedad. Y en todo lugar que se da un conocimiento, se está enseñando, se está educando. Y que tampoco es una etapa de la vida, que es cuando uno va a la escuela, sino que es algo que dura durante toda la existencia del ser humano, desde que nace hasta que muere. Todo ese tiempo está sometido a recibir educación y esa educación tiene que ser regida por el derecho educativo. Ahora, ¿esto se cumple en nuestros países? No, no se está cumpliendo todavía, porque pasa lo mismo que los derechos humanos. Por eso nosotros decimos... O sea, se vulneran estos derechos. Claro, nosotros decimos que hay dos derechos que son derechos naturales. El derecho humano y el derecho educativo. No hay otro derecho que sea. Todos los otros derechos son reconocidos por un sistema legal. En cambio, el derecho educativo y el derecho humano es un derecho natural que pertenece a la persona, que nace con la persona humana y que así tiene que ser considerado. Por eso nosotros planteamos, por ejemplo, que en las escuelas el derecho educativo sirva para que participen todos la comunidad escolar, en un principio, y esa comunidad está formada por los propietarios de la escuela, si fuera privada o pública, los docentes, los directivos, los supervisores, los padres de familia y los alumnos. Todos tienen que participar día a día en la construcción de las normas que le va a regir a todos. Y esa es la mejor forma de enseñar democracia. Entonces, ¿para qué sirve el derecho educativo día a día? Para que los padres, los alumnos, los docentes se reúnan, participen y vayan haciendo esa formación cívica
que es muy importante, que no es doctrina, que no es partidismo, es participar de la comunidad escolar para sacar lo mejor que sea, no para algún grupo o para uno, sino para la comunidad. Ahora, ¿y qué ocurre cuando hay exclusiones, ¿no? Y lo vemos en muchas de nuestras realidades, ¿no? Donde el derecho a la educación muchas veces es limitante, ¿no? En aquellas zonas donde hay pobreza, pobreza extrema, marginalidades, ¿no? Ahí no cumplimos ese precepto elemental que es el derecho a la persona, ¿no? Claro. Por eso yo, primero le quiero aclarar por qué decimos que es un derecho humano principal. Nosotros decimos que es un derecho humano principal porque si decimos, ¿cuál es el más importante de los derechos humanos? Me va a decir la vida. Sí, es la vida el primer derecho. Pero una persona puede ejercer el derecho a la vida si no se lo han enseñado, si no le han dicho, mire, usted ahí en los lugares de pobreza, de todo eso, le dice, oiga, usted tiene un derecho a la vida. Entonces, ¿quién le va a decir eso? Alguien que lo está educando, que está llegando, pues no solamente por una escuela, puede ser ONG, le dicen allá los organismos no gubernamentales, pueden ser asociaciones, pueden ser que se dediquen a educar a esa gente que lo primero que necesita por naturaleza es ese derecho a aprender los otros derechos. Por eso decimos es un derecho principal. Ahora, la investigación, ¿cómo está concebida en este derecho educativo? La investigación está desarrollándose en muchos aspectos. ¿Ya? Por eso nosotros en México, hace 4 años, hemos fundado una red de investigación de derecho educativo. Y en la actualidad tiene más de 18 países que están integrando esa red. Y Perú también está. Perú también tiene sus representantes que están realizando investigación, congresos, cursos, porque piense que uno de los problemas cuando hablamos de derecho es la autonomía del derecho educativo, que tiene que ver con que esté o no esté en las universidades. Y la autonomía, nosotros que hemos estudiado técnicamente el derecho, tenemos que poner bien en claro 3 pautas que hacen a la autonomía. Primero, la autonomía legislativa. Creo que es ampliamente conocido que en el mundo hay que hacer códex de derecho juntando porque hay tantas normas de educación que hasta los mejores abogados se confunden y no saben qué normas van a aplicar. El segundo que se tiene en cuenta es la doctrina. La doctrina ha comenzado, por ejemplo, este libro ya es doctrina. Se ha comenzado a escribir sobre el derecho educativo. Y en todos los países en los últimos años han venido desarrollándose esa doctrina. Y el otro tema que también es importante es el tema de la enseñanza. Ahí es donde tiene la pata rota el derecho educativo, porque no hay cursos en la facultad de Derecho, en la carrera de los profesores, de los maestros, que hable sobre el derecho educativo. Recién ahora están dando los primeros cursos y esa es la deuda que tenemos hoy del derecho educativo. Entonces, cuando se reconozca como materia, se reconozca como disciplina, le decimos al derecho educativo, vamos a avanzar técnicamente, ¿no? Vamos a avanzar en gran medida. ¿Y estamos avanzando, considera usted? ¿Cómo lo percibe? Creo que estamos avanzando, pero en ese sentido todavía falta concientizar. Que las comunidades vayan tomando conciencia, y más que todo en la Facultad de Derecho de distintos países, vayan entendiendo
que una materia, por lo menos, debe tratar sobre derecho educativo. Y ahora, ¿cómo generamos cultura de paz? ¿Cómo desarrollamos democracia a partir de este derecho educativo? Bueno, recién dijimos que una gran herramienta para la formación cívica, vale decir, para la participación del ciudadano y que ese ciudadano comprenda que no solamente una vez que lo pueden citar y obligatoriamente, como si no tuviera ninguna conciencia cívica, puede ir durante un término de 2, 4, 6 años a depositar un voto. No, que tiene que participar en la comunidad porque es parte de la comunidad. Siempre se creyó que eran los políticos el problema. No, es de todo. El problema es de todo. De la misma forma, tenemos que trabajar en las escuelas para crear la conciencia de la comunidad, de la convivencia. Fíjese usted que en el año 1997-98 se hizo un informe a la UNESCO sobre educación. Ese informe, asesoramiento, lo realizaron los ministros de educación de los distintos países y aquellos otros participantes que eran peritos en educación. Y dentro de ese informe, que se lo conoce como el informe Delors era el ministro de Educación francés que presidía el informe, que presidía el Congreso. Y entre las muchas cosas importantes que asesoran, ellos dicen que había que, para el siglo XXI, que la educación tenía que tener en cuenta 4 pautas. Aprender a enseñar, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, que tenía que desarrollarse en las escuelas de todo el mundo. Se está desarrollando, por supuesto, el aprender a conocer, que es lo que se hace en la escuela. En aquellas escuelas que son técnicas, son prácticas, se aprende a hacer. Pero convivir, todavía la mayoría de las escuelas no han implementado un plan real. Hay leyes casi en todos lados que le eduque al niño en aprender a convivir. Pero para aprender a convivir, lo que no se ha hecho hasta ahora es aprender a ser. La mayoría confunde educación con alguien que va y da conocimiento. Y no, educare, la palabra educare viene de sacar de adentro algo. Es decir, que cuando uno va, lo que va a tratar es de que el alumno descubrir en cada alumno cuál es su verdadero don, cuál es su verdadero quehacer. Es decir, si yo tengo un alumno, no lo puedes echar porque sea flojo en matemática, porque él tal vez nunca la emplea la matemática, pero sí puede ser un excelente músico, un excelente pintor, un excelente escritor. Desarrollar otras habilidades, ¿no? Claro, que eso es tratar de descubrir en el alumno cuál es su fuente, que esa tiene que ser. Por eso hoy se habla de la educación emocional como un gran descubrimiento. ¿Y cuál es el papel del maestro en este caso? El papel del maestro hoy es acompañar al alumno. Es estar con el alumno para compartir. Ya eso de que el maestro sabía y el alumno, hoy está comprobado científicamente que los alumnos pueden saber algunas cosas mucho más, hasta 60 veces dice más que el maestro. Es decir, hoy tendríamos que realmente compartir y no venir a decir. Por eso
todos aquellos métodos que hacen, yo soy profesor de matemática, le doy algo y después, si no sabe, le pongo una clasificación, eso va quedando atrás, porque más que perturbarlo al alumno, le afecta emocionalmente. Ya en la Argentina hay 2 provincias en el litoral que se ha dado la educación emocional. Y tiene que ser algo que en el futuro se empiece a trabajar sobre el tema emocional de todos, pero en este caso del alumno. Sin lugar a dudas es un gran reto. En Lima, la Conferencia Internacional Construcción Jurídica del Derecho Educativo. ¿Cuándo va a tener lugar, doctor? Mañana. Mañana, ¿no? Mañana, sí, todo el día va a ser el congreso, donde además se quiere plantear cuáles serían las innovaciones constitucionales que Perú pueda hacer la reforma y qué es lo que habría que considerarse para asesorar de que entre en la constitución nueva sobre el tema de derecho educativo. Ha sido grato conversar con usted, doctor Raúl Alberto Soria Verdera, docente e investigador de Derecho Educativo, presidente de la Red Argentina de Investigación en Derecho Educativo. Te va a participar, nos explicaba mañana en la Conferencia Internacional Construcción Jurídica del Derecho Educativo. Ha sido grato conversar con usted. Y yo he tenido un gusto tremendo de estar acá, de estar con este prestigioso medio de comunicación y de estar de alguna manera dirigiéndome a todos sus oyentes, que yo le vuelvo a desear una feliz jornada. RCR, la red que comunica y une al Perú.